Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a ver el segundo tema, bueno, el tema 5 para los chicos de segundo y secundaria del curso de física. Vamos hoy día a hablar de lo que es la energía como concepto teórico. La energía es la capacidad de realizar trabajo. Tanto la energía como el trabajo se miden en joules. Ahora, la energía, puedes almacenar energía y liberarla. Por ejemplo, una pila almacena energía. Tú la conectas a algún lugar y tienes energía eléctrica. Un resorte almacena energía. Tú liberas el resorte y esta sale despedida botando energía. Entonces tenemos la energía que se puede almacenar y utilizar. En el sistema internacional, el sistema más común que nosotros, bueno, el sistema que usamos, la unidad se mide en joules y se simboliza por la letra J. Y en la naturaleza vamos a hablar de diferentes tipos de energía que todas se miden en joules sin excepción, pero que usamos y vemos día a día. La energía mecánica tiene que ver con el movimiento. La energía que produce el desplazamiento, el giro, todo lo que tenga que ver con movimiento. La energía térmica no tiene que ver tanto con el movimiento, porque si algo se calienta, cambia de temperatura, incrementa, se calienta, se enfría, no se está necesariamente moviendo. Puede que sí, puede que no, pero no hay necesidad a veces de desplazarse. Puede ser la misma temperatura, el medio ambiente, la presión, el volumen. Entonces, la energía térmica básicamente es un cambio de temperatura. Eso quiere decir, ahora, la energía eléctrica es una de las que más utilizamos nosotros en el día a día y estas tienen que ver con las cargas eléctricas, los electrones. Estas cargas eléctricas cuando se comienzan a mover van a generar energía eléctrica, que es la que consumimos en las computadoras, celulares, radios, etc. La energía nuclear básicamente trata de los átomos que están unidos vía fuerzas. Estas se pueden romper, se pueden hacer fisión, fusión, etc. Y al momento de hacer esta ruptura, se va a generar una energía muy intensa, muy interesante, y es la que se utiliza en la energía nuclear. La energía química, el ser humano, por ejemplo, es una máquina que produce energía química, que hace energía química, que consume energía química, porque al momento de tú consumir tus alimentos, esos alimentos son procesados, digeridos en tu organismo y transformados en energía para tu cuerpo. Entonces es un proceso químico. Lo mismo que ocurre en un automóvil con la gasolina, el petróleo, diésel. Lo mismo que ocurre con los medicamentos. El medicamento ingresa y mediante las reacciones químicas puede cambiar tu temperatura, tu estado de ánimo, tu salud, etcétera. Pero todo eso es un proceso de energía química. La energía sonora, producida por las vibraciones en el lugar de los cuerpos, ¿no? El sonido es básicamente vibración, son ondas mecánicas. Una onda, por ejemplo, una onda radio, etcétera, y estas de aquí generan cierta energía que se utiliza bastante, ¿no? La energía solar, aquí le han dado un pequeño gráfico al panel solar. Eso se le llama un panel solar, que es una fuente de almacenaje de energía. Es interesante cómo funciona un panel solar, porque un panel solar es muy parecido a la fotosíntesis. La fotosíntesis, una planta no se alimenta, ¿no? O sea, no es como nosotros que necesitamos consumir un alimento vegetal, animal, necesitamos consumir algún alimento que ingrese por nuestra boca y procesarlo químicamente. La planta no lo hace. La planta necesita el sol. El sol ingresa a la planta y mediante reacciones químicas estas producen savia, un montón de cosas interesantes, tal que la planta puede vivir, florecer y desarrollarse. Ahora, un panel solar utiliza este concepto y recibe esas ondas UV, esas ondas pues del sol, y las transforma mediante el panel eléctrico. El panel eléctrico es un tema químico muy interesante en el cual los electrones, hay un montón de temas interesantes ahí, y lo transforma en energía eléctrica, almacena, que es lo que nosotros utilizamos. Bueno, en algunos casos se utiliza en energía solar. Muy bien, con esos pequeños conceptos ya podemos responder las preguntas. En el Sistema Internacional de Energía, como ya te había dicho, se mide en Joule, obviamente. No se mide lo que es calorías. Se utiliza calorías, es una unidad de energía, sí, pero no es Sistema Internacional. El watt es una unidad de potencia.
Los newtons son unidades de fuerza y los segundos son unidades de tiempo. La energía, ¿cuál está relacionada con las vibraciones del aire? La sonora, el sonido, ¿no? La energía responsable de las plantas realicen fotosíntesis. Para que se realice la energía, la fotosíntesis, vamos a necesitar la energía del sol. El sol, como te he dicho, básicamente es así, mira, una pequeña plantita, ahí está la plantita a grandes rasgos. ¿No? El sol viene y le da su energía, y esto de aquí ingresa por aquí más o menos, y esto hace que unos elementos internos llamados savia bruta, procesada, etcétera, es como si fuese su sangre, ¿no? Sube y baja debido al sol. Ahí ese es el proceso de fotosíntesis a grandes rasgos. Ahora, si un cuerpo posee movimiento, necesariamente posee energía mecánica. Todo lo que sea mecánico es movimiento. La energía eléctrica no necesariamente tiene movimiento. Una pila no se mueve, y sin embargo tiene una energía eléctrica ahí esperando. Nuclear no. La térmica tampoco. La solar tampoco. Ahora, me dicen, ¿qué tipo de energía hace funcionar una computadora? Sin lugar a dudas, la eléctrica, ¿no? Porque para que una computadora funcione necesitas conectarlo a un enchufe y el enchufe es la vía por donde vienen esos electrones en movimiento. O sea, en tu enchufe aquí está, ¿no? Aquí está tu enchufe. Y eso está, detrás del enchufe hay un montón de cables conectados que están conectados al poste de tu casa. Este poste de tu casa está conectado a los postes grandes que están en las avenidas. Estos postes grandes que están en las avenidas están conectados después de muchos kilómetros a las grandes centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, eólicas, solares. Y aquí es donde se hace la magia, ¿no? Aquí se producen esos electrones que tú estás a punto de consumir. Tú enciendes el interruptor de tu computadora y estás consumiendo esta energía, estos electrones que están viniendo a la velocidad de la luz hasta tu casita. Y esa es la que necesitas para funcionar. La energía que se relaciona con la temperatura eléctrica, la energía que se relaciona con la temperatura es la energía térmica. Al alimentarnos, es interesante el ser humano, ¿no? El ser humano, a grandes rasgos, consume alimentos, le ingresan calorías. Y el ser humano hace trabajo. Nosotros siempre hacemos trabajo. Por eso hay un equilibrio, ¿no? Por eso cuando haces mucho trabajo, mucho esfuerzo físico y mental, te da hambre. Porque necesitas recuperar esas energías, esos joules perdidos. Tú has hecho trabajo en joules. Necesitas consumir trabajo en joules. ¿Y cómo? Vía los alimentos. Los alimentos pues hacen en todo el ser humano todo un proceso físico-químico. Así como en la planta no recibirá alimentos, recibe sol. Y ese sol hace lo mismo. Así como con nuestra sangre, las plantas tienen la savia bruta procesada y bueno, todo ese tema es muy interesante. Entonces tenemos lo que es la química. ¿Qué tipo de energía es la almacenada? La almacenada por los combustibles. Los combustibles ¿a qué se refiere con combustibles? Se refiere a petróleo, al diésel, al gas natural y otros muchos más. Estos son tipos de energía química, porque tú cuando enciendes tu automóvil, el automóvil cuando se enciende, que funciona a gasolina o gas natural, como sea el caso, lo que va a pasar es de que en el motor se acciona y esto consume y aquí aparece una pequeña reacción química, esta gasolina genera una pequeña llama y esto genera el movimiento a grandes rasgos mecánico del carro. Pero todo esto es una energía química almacenada. Y muy bien, eso básicamente son todos los tipos de energía que existen, que más o menos existen y de los que hemos estado hablando. Nos vemos en una siguiente oportunidad.